Hola Dragilord y bienvenidos a la cocina de Anka. Hoy los quiero inspirar a hacer unas ricas galletas Linzer rellenas con mermelada de fruta. Estas galletas son muy fáciles de hacer y se ven muy bonitas. Estoy segura que les van a encantar a ustedes también. Así que vamos ya a empezar. Comenzamos a hacer la masa y para ello colocamos la mantequilla en un contenedor y mezclamos hasta que quede cremosa y de color más claro. La mantequilla y también todos los demás ingredientes son a temperatura ambiente. Luego agregamos queso crema y continuamos mezclando hasta que la mezcla se vuelva esponjosa por 1 o 2 minutos. A continuación agregamos el azúcar glass y mezclamos a velocidad baja al principio y luego aumentamos la velocidad y mezclamos hasta que esté bien combinado. Cortamos una vaina de vainilla y raspamos las semillas y las añadimos también. Ahora rallamos una naranja mediana. Solo queremos la ralladura de color naranja, así que nos detenemos antes de llegar a la piel blanca de la naranja. Este paso es opcional, pero la ralladura de naranja le da un sabor más rico a las galletas. Ahora podemos añadir el huevo y seguimos mezclando para combinar bien. Añadimos la harina de almendras y la canela y mezclamos solo para combinar. Ahora cortamos un limón mediano y exprimimos el jugo sobre la masa y seguimos mezclando para que se combinen bien. Raspamos las paredes del contenedor para asegurarnos de mezclar todo bien. Por último, añadimos la harina y mezclamos a velocidad baja solo para incorporar. La masa ya está lista. Es muy suave y pegajosa, pero está bien, no necesitamos añadir más harina. Dividimos la masa en 2 partes y colocamos una parte sobre una hoja de guitarra de plástico y tapamos la otra parte con el plástico y extendemos la masa hasta que tenga un grosor de medio centímetro o 1/8 de pulgada o del grosor que ustedes desean. Al final deslizamos el rodillo para asegurarnos de obtener una capa uniforme. Colocamos la masa extendida sobre una tabla de cortar y la ponemos en el refrigerador por lo menos 1 hora, pero si tienen más tiempo la pueden dejar reposar toda la noche. Hacemos lo mismo con la otra mitad de la masa. Antes de cortar las galletas, precalentamos el horno a 160 grados centígrados o 320 grados Fahrenheit. Una vez que la masa se ha enfriado en el refrigerador, la sacamos y despegamos el plástico y colocamos papel pergamino sobre la masa. Luego le damos vuelta y retiramos el plástico. Podemos empezar a cortar nuestras galletas. Pueden utilizar cortadores en la forma y el tamaño que desean. Yo uso un cortador de galletas de 4 centímetros o 2 pulgadas en diámetro. También uso un cortador de galletas un poco más grande, este mide 6 centímetros o 2 pulgadas y 1/4. Cortamos toda la masa y luego ponemos las galletas en el refrigerador durante 10 minutos. Lo que queda de la masa la guardamos porque podemos volver a extenderla y después enfriarla y luego cortar más galletas para no desperdiciar la masa. Ahora cortamos el centro de las galletas, así creamos una pequeña ventana para que se vea el relleno. Pueden usar la forma que más les gusta. Cortamos el centro para la mitad de las galletas y la otra mitad será la base de la galleta. Ponemos las galletas en una bandeja que volteamos boca abajo y las horneamos durante 10 minutos o hasta que empiecen a dorarse. Hacemos lo mismo con la otra mitad de las galletas. Después de hornear, dejamos enfriar las galletas durante 10 minutos en la bandeja y luego las ponemos en una rejilla para que se enfríen por completo. Hacemos lo mismo con el resto de las galletas. Una vez que las galletas se enfrían por completo, espolvoreamos con azúcar glass las galletas a cuales le cortamos el centro. Y en las demás galletas ponemos un poco de mermelada en el centro. Pueden usar cualquier sabor de mermelada que les gusta. También pueden usar mermelada de la tienda o aún mejor es la mermelada recién hecha en casa. Yo uso mermelada de frambuesa y de mango con maracuyá. Y luego tomamos una de las galletas que espolvoreamos con azúcar y la colocamos sobre la mermelada y presionamos ligeramente para formar un sándwich de galleta. Hacemos lo mismo con el resto de las galletas. ¡Qué hermosa se ve!, ¿verdad? A mis niños les gusta rellenarlas con Nutella. Y ya están listas. ¿Qué les parecen? Les dejo la receta en la descripción de este video.
Recomiendo rellenar solo las galletas que planean servir frescas. El resto de las galletas las pueden guardar en un recipiente hermético por unos días y solo rellenarlas cuando quieren servirlas. De esta manera se mantienen crujientes y más deliciosas por más tiempo. Ya quiero probarlas. Me encantan, son tan ricas, simplemente se deshacen en la boca y la mermelada agrega un rico sabor de fruta. Estoy segura que les van a encantar a ustedes también, así que prueben mi receta y déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció. Gracias por ver este video, si les gustó no se olviden dejarme un like y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Les agradezco por su apoyo y nos vemos pronto con otro video. ¡Adiós!